doy el título del mensaje y hoy quiero hablarte sobre este tema que le he puesto por nombre, ¿cómo sé que tengo fe? ¿Cómo saber que tengo fe? Síntomas de la fe, síntomas de una fe saludable, porque también hay síntomas de una fe que no está alineada al propósito de Dios, una fe, podríamos decir, enferma de alguna forma. ¿Cómo saber que tenemos fe? En esta temporada, las palabras fe, amor y esperanza empiezan a inundar muchos espectaculares, publicidad de las tiendas, de marcas de comida, marcas de ropa. Fe y amor, esperanza comienzan a aparecer por todos lados en estas fechas, pero a veces no nos detenemos a pensar realmente qué significa tener una vida de fe, tener una vida de esperanza, tener una vida de amor. Y estas tres cosas van muy ligadas a lo mismo, que es la fe. Como cristianos utilizamos mucho la palabra fe, aparece bastante en la Biblia, constantemente la utilizamos para hablar con otros, para aconsejar a otros, para nuestra vida, pero a veces es necesario detenernos, analizar y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para saber qué es la fe según la Escritura, qué es lo que Dios dice que es la fe y cómo puedo construir una vida de fe. Hace algunos días mi hija me preguntó, ¿verdad? Papá, ¿cómo sé que tengo fe? Y me agarró así medio desprevenido y no me acuerdo qué le dije, pero me puso a pensar, ¿verdad? Y dije, es verdad, ¿cómo sé que tengo fe? Y así de repente como estaba pensando, mi papá, ¿cómo sé que tengo fe? Porque a veces le decimos a la gente o a los hijos, es que tienes que tener fe. Tienes que tener fe, ¿verdad? Pero ¿cómo sé que tengo fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo puedo ejercitarme en la fe? Y eso me motivó, me inspiró un poco de parte del Señor también para poder responder a esta pregunta en esta época, porque necesitamos de fe para cerrar el año con el favor de Dios. Necesitamos cerrar el año con fe. Necesitamos iniciar el año que entra con fe, confiar en Dios. Necesitamos empezar el año con mucha fe y detenernos en esta época del año. Es saludable a pensar cómo va nuestra relación con Dios, cómo nos fue este año. Cómo vimos el favor de Dios en nuestras vidas, cómo fue nuestro crecimiento espiritual, cómo fue nuestra madurez en Cristo este año, y evaluar un poquito, revisar nuestra fe. La Biblia dice que el apóstol Pablo describe la fe como un escudo, ¿sí? Y el escudo es una herramienta de batalla que a veces se desgasta, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una analogía muy bonita sobre diferentes virtudes de la vida espiritual, entre ellas la fe, y dice que la fe es como un escudo. El apóstol Pablo tenía en mente la armadura de un soldado romano, ¿verdad? Para explicarnos un poquito este asunto de las virtudes de la vida espiritual. Y parece que el escudo que Pablo relaciona con la fe, pues es una parte de la armadura que se desgasta, ¿verdad? ¿Por qué se desgasta la fe? Se desgasta porque vamos enfrentando diferentes dificultades a lo largo de nuestra vida. La realidad, los problemas, la enfermedad, diferentes cosas a lo largo del año son ataques en contra de nuestra fe y con el escudo que es la fe tratamos de defendernos y tratamos de decir, no, yo sigo creyendo en el Señor aunque me esté yendo mal, yo sigo confiando en Dios aunque no esté bien mi familia, yo decido seguir creyendo en que Dios es bueno aunque no me esté yendo bien. Pues es como estar resistiendo, ¿verdad? Así como un poquito hecho bolita con el escudo, ¿verdad? Y vienen las cosas de la vida, vienen los problemas y están atacando tu fe y tú resistes y tú resistes y tú aguantas y tú decides seguir creyendo y tú decides seguir confiando, pero tenemos que reconocer que el resistir esos ataques pues va desgastando nuestra fe. Tenemos que detenernos, evaluarla, saber en qué condiciones se encuentra, ¿verdad? Y por eso quiero hablarte de cómo sé que tengo fe, en qué condición se encuentra, cómo ejercitarla, ¿verdad? Y cómo empezar este año con fe. La fe es indispensable para una vida espiritualmente sana, ¿sí? La fe es indispensable para una vida espiritualmente sana. De hecho, otra forma de llamar a los creyentes es con el título de personas de fe. Le decimos a las personas, nosotros somos personas de fe, ¿verdad? Somos un hombre, una mujer de fe, somos creyentes. Vamos a leer la Biblia, oramos y desarrollamos este tema. Van a ser algunos pasajes. Romanos capítulo 4, verso 3. Y luego me paso al 17 al 19. Primero el verso 3 y luego me paso al 17 al 19. Vamos a leerlo aquí juntos. Dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham
le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo, ¿debido a qué? A su fe. Entonces, fe significa creerle ¿a quién? A Dios. Fe significa creerle a Dios. Verso 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham, ¿qué hizo? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Verso 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Último 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero la fe de Abraham no se debilitó. ¿A pesar de qué? De las circunstancias. A pesar de la realidad, por así decirlo, de lo tangible, dice la fe de Abraham no se debilitó. Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La fe, que se mueve en el terreno de lo que no se ve, demuestra en la realidad lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Dice en el verso 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. ¿Alguien estuvo en la fundación del universo? ¿No? ¿Alguien estuvo ahí cuando Dios fundó los cielos y la tierra? ¿No, verdad? Bueno, pues dice que por la fe nosotros creemos y podemos ver que Dios fundó el universo, ¿sí? Por la fe podemos ver lo que sucedió. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe, versos 3 al 6, sí. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Pues fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer o tener fe en que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fíjese todo lo que nos está diciendo sobre la fe, las Escrituras. Santiago 2:14, el último. Santiago 2:14 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Otro pasaje sobre la fe en Santiago. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Y pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, y de la revelación de tu palabra en nuestras vidas, porque sabemos que no se trata únicamente del intelecto humano, Señor, que estamos imposibilitados, Señor, ante las profundidades de la Escritura. Por eso necesitamos de tu revelación, de tu Santo Espíritu en nosotros. Y oramos para que en el nombre de Jesús sea derribado todo argumento y toda altivez de espíritu que se interpone entre nosotros y el conocimiento de Dios. Nos acercamos con humildad y con fe a tu palabra. Destapa nuestros oídos y danos hambre, Señor, por tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Varios pasajes que tienen que ver con la fe. Hay un hombre que se llama José Carlos González Hurtado. Él escribió un libro que básicamente el libro trata de defender la existencia de Dios. Una de las cosas que leí de este hombre es que él dice, ¿verdad? Se puede llegar a la conclusión de que Dios existe por medio de la ciencia. Se puede llegar a la conclusión de que Dios existe por medio de la ciencia. Más del 90% de las personas que han ganado el premio Nobel en ciencias, porque también hay premio Nobel de literatura y filosofía, pero el premio Nobel de ciencias, más del 90% de los hombres y mujeres que han ganado el premio Nobel de ciencia se consideran
teístas o deístas, es decir, no son cristianos, pero reconocen que hay una mente o un poder mayor detrás de toda la complejidad del universo. Tantas complejidades en la biología, el universo, la medicina, terminan convenciendo al hombre de ciencia que definitivamente hay una mente superior detrás de toda la creación. Esto dice José Carlos González Hurtado: se puede llegar al conocimiento de Dios a través de la ciencia. El hombre de ciencia, a través de ver la complejidad de su estudio en la medicina, en la biología, en las estrellas, termina diciendo: aquí parece que hay una mente superior detrás de todo esto. Pero, continúa diciendo este escritor, no se puede llegar al conocimiento y reconocimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre, por el camino de la ciencia. A ese conocimiento de que Jesús es Dios, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, a ese conocimiento solo se llega por medio de la fe. Pero tenemos a muchas personas de ciencia que declaran que hay un Dios, pero no todos llegan al entendimiento de que Jesús es Dios hecho carne. Solamente al conocimiento de Jesús hecho hombre se puede llegar por el camino de la fe. Por otro medio no podemos llegar a conocer a Jesús. ¿Cuáles son algunos síntomas de saber que tenemos fe? La fe nos permite conocer a Jesús. Sin la fe nadie puede reconocer a la persona de Jesucristo. Sin la fe nadie puede vivir con la garantía de que Jesús le ha entregado salvación y vida eterna. No hay modo ni forma científica de comprobar ni de llegar a la conclusión de que la vida eterna que Jesús nos ha ofrecido es una realidad, si no es por medio únicamente de la fe, únicamente por medio de la fe. La fe es la capacidad de ver lo que no se puede ver con los ojos naturales. La fe es la capacidad de ver con el corazón. La fe es la capacidad de ver con el espíritu. La fe es la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. La fe es mucho más que imaginar. La fe no es imaginación. La fe es mucho más que imaginar. La fe se fundamenta en realidades espirituales. La fe no solamente es imaginar. Hay gente que dice: no, yo tengo fe en que me va a ir bien en mi negocio. ¿Y qué va a vender, hermano? No, puse un punto de droga aquí en la mala fe, ¿verdad? Y yo creo que Dios me va a ayudar, ¿verdad? No, es una fe que está cimentada en la imaginación, está cimentada en neblina, porque no conoce el carácter de Dios. Las realidades espirituales, un ejemplo de una realidad espiritual es que Dios existe y que Dios tiene un carácter que es santo, que es perfecto y que es bueno, y que todo lo que Él hace tiene que estar fundamentado, sostenido por su carácter. Por lo tanto, Él no va a promover ninguna obra que vaya en contra de su carácter. Y cuando digo que tengo fe, necesito entender que conozco a Dios, que creo en Dios y que Dios va a favorecerme cuando lo que yo hago se alinea a su carácter. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Lo que yo hago en fe se tiene que alinear al carácter de Dios. Por lo tanto, la fe es mucho más únicamente que imaginar. La gente cree que fe es imaginar, y yo me imagino, ¿verdad? Cómo voy a estar en 3 años y yo declaro y me imagino y estoy viendo. Pues qué bueno que lo vea ahí en su imaginación. Como tenía un profe en el Instituto Bíblico que siempre utilizaba la frase cabecita loca, ¿verdad? Qué bueno que lo ves en tu cabecita loca ahí, ¿verdad? Pero la fe es mucho más que imaginar. Se tiene que fundamentar en realidades espirituales como el carácter de Dios. La fe verdadera afecta la manera en que vivimos. La verdadera fe afecta, transforma la forma en que vivimos. Santiago lo dijo: muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y te mostraré qué tanta fe tienes. ¿De qué le sirve la fe si no se está moviendo en su vida? ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no está teniendo repercusiones en su vida? Si lo que está teniendo entonces es una imaginación, es algo que está en la mente, pero la fe transforma la vida. La fe nos permite ver a Jesús y caminar con Él. Es por la fe que caminamos con Jesús. Es por la fe que caminamos a Jesús y nos permite ver a Jesús. ¿Cómo sé entonces que tenemos fe? Así como podemos saber
cómo va a estar el clima, según las nubes, según el frío, cómo se siente o el calor. Podemos tener algunas evidencias también de la fe, pero es interesante ver que también hay unos síntomas de la fe como enferma. Mateo 16, 1 al 4 dice, Mateo 16, 1 al 4 dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, ¿sí? La fe que se está enfermando. ¿Cómo sé que tengo fe? Ahorita lo voy a empezar a describir, pero ¿cómo sé que mi fe se puede estar enfermando? Dice, saduceos y fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo ¿a qué? A prueba. Síntoma de fe enferma: poner a prueba a Dios con el corazón incorrecto. Poner a prueba a Dios, estar probando a Dios, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Esta gente que no tenía fe, que no podía ver a Jesús, porque déjame decirte que si Jesús estuviera aquí presente, como en aquella época de carne y hueso, si no tuviéramos fe, no podríamos reconocer que es el Hijo de Dios. Los fariseos y los saduceos vieron a Jesús, estaban viéndolo tangiblemente de carne y hueso, lo podían tocar, lo podían oír, pero no podían ver que era Dios, que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían fe y le pedían señales a Jesús para demostrar su autoridad, y eso que lo estaban viendo. Lo mismo sería el día de hoy. Si Jesús se presentara hoy, en este tiempo, aquí en la tierra, fíjate lo que te voy a decir. Si Jesús de repente apareciera en alguna plaza pública, la gente no reconocería que es Jesús. Solamente los que tienen fe reconocerían que es el Hijo de Dios. Así como los fariseos le pedían señales y Jesús les respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré, es la del profeta Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Una ballena, dice que un pez, ¿verdad? Pues sabes, sería una ballena. Ese fue Moby Dick. Moby Dick fue el que creó la ballena, ¿verdad? Pero se lo comió un pez. Vamos a suponer que una ballena, dice Salma, ¿verdad? Se lo comió un pez. ¿Y cuánto tiempo estuvo Jonás en el pez? Y luego esa es la señal de Jonás. La señal que les daré, dice Jesús: voy a estar 3 días escondido ahí dentro, y luego después de 3 días seré expulsado. Esa es la señal de Jonás, dice Jesús, ¿verdad? Jesús llama a generación malvada y perversa a aquella que no tiene vista espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si no somos agradables a alguien, entonces somos desagradables. Y desagradar a Dios, Jesús lo menciona como una generación malvada y perversa porque no tiene visión espiritual, no cree en Él, no cree lo que puede hacer, no ve a la persona de Jesús, no tiene vista espiritual activa, saludable. Y Jesús le llama generación malvada, perversa o adúltera también, que sabe ver las nubes y sabe cuándo lloverá, pero no son capaces de ver el poder de Dios en Jesucristo. Si no tenemos fe, entonces seremos presa fácil del desánimo. Por la falta de fe nos desanimamos, nos estancamos espiritualmente. La falta de fe produce amargura, porque la fe trae como resultado esperanza. Y la esperanza, para estar en la esperanza, yo tengo la mejor esperanza de todos, ¿sabía? Yo tengo la mejor esperanza de todos. ¿Le digo por qué? Dulce Esperanza se llama mi esposa. Yo tengo la mejor esperanza de todos. Pero bueno, si no tenemos fe nos desanimamos porque no tenemos esperanza, y el que no tiene esperanza es porque es impaciente. Y la paciencia es resultado de tener una certeza de que lo que estás esperando va a llegar, ¿sí? De lo que estás esperando va a llegar y tienes paciencia. La falta de fe desanima, produce estancamiento espiritual. La gente no sabe para qué vive, se amarga con la vida. Día a día pasa la vida, pero no tiene propósito, no tiene visión para ver lo que Dios tiene para ellos en el futuro. Nos enfermamos de incredulidad que mata el espíritu y nos amarga. Hebreos 11, 33 al 35 describe una lista de personas que tuvieron fe, como Samuel, como Moisés, como Ruth, como Enoc, como Abraham, como Sara, grandes hombres y mujeres de la fe. Y Hebreos 11, 33 al 35 declara: por la fe, hombres y mujeres
Callaron boca de leones, conquistaron ejércitos, gobernaron justamente. Todo esto lo hicieron por medio de la fe. Hebreos 11 dice todo lo que se logra cuando uno le cree a Dios. Daniel le creó a Dios y los leones no le hicieron nada. Daniel le creó a Dios y en el horno de fuego fue rescatado. Moisés le creyó a Dios y pudo liberar a una nación de miles y miles de personas. Ruth le creyó a Dios y se integró a la genealogía del Salvador del mundo. Enoc le creó a Dios y fue arrebatado a la gloria de Dios sin pasar por la tumba, por la muerte. Pero todo eso lo hicieron las personas en Hebreos 11. ¿Por qué? Por medio de la fe. Por la fe lograron todo eso. Síntomas de la fe, entonces. La verdadera fe y cómo sé que estoy teniendo una vida de fe. La verdadera fe nos motiva a construir una vida que agrada a Dios. La verdadera fe nos motiva a construir una vida que agrada a Dios. Como dije, Hebreos 11 despliega una lista de personas que por la fe hicieron muchas cosas y se puede resumir en personas como Noé, Abraham y Sara, Moisés, Daniel, José, etcétera. Trataron de vivir de forma que agradaba a Dios. Todas las personas que aparecen en Hebreos 11 y todo lo que hicieron, básicamente lo lograron por creerle a Dios y como resultado vivieron una vida que agradaba a Dios. Moisés vivió como agradaba a Dios. Noé vivió como agradaba a Dios. No se diga José. José nos deja una gran lección de cómo es vivir una vida que agrada a Dios, inmerso en una cultura que va en contra de la voluntad de Dios. La verdadera fe siempre nos va a inspirar, a motivar, a construir una vida que agrade a Dios. Yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Nuestra vida se ve transformada por la seguridad que tenemos en que Dios es poderoso para transformar nuestras vidas. La verdadera fe transforma nuestras vidas. La verdadera fe transforma y afecta la forma en que vivimos. Santiago dice, tú no puedes decir que tienes fe si la forma en que vives no demuestra que tú confías en Dios. Tú no puedes decir que tienes fe porque la fe es activa, la fe se mueve. La fe produce obras en la vida de la persona. Una vida de fe busca agradar a Dios en lo que decide y en lo que la motiva. ¿Y qué agrada a Dios? Dios agrada que seamos movidos por la confianza que tenemos en Él. A Dios le agrada que confiemos en Él. A Dios le agrada que le creamos a Él. Creerle a Dios y confiar en Dios le agrada. ¿Por qué? Porque eso le da gloria a su nombre. A veces cantamos, Señor, te doy gloria, ¿verdad? Y te doy gloria, gloria y gloria a tu nombre y santo, santo. Bueno, cuando tú le crees a Dios, tú vives una vida que agrada a Dios. Y creer a Dios y confiar en Dios glorifica el nombre de Dios. Si tú le crees a Dios, tú estás dejando el nombre de Dios en alto. Si tú crees en las promesas de Dios, tú estás glorificando el nombre de Dios. Tú dices, Dios es fiel. Lo que dice Dios es verdad, por lo tanto yo voy a confiar en Él y eso glorifica el nombre de Dios. Es más, a las personas nos gusta que nos crean, ¿o no nos gusta? A las personas nos gusta que nos crean, nos gusta que nos tengan en la estima de que somos personas que decimos la verdad, que somos fieles. Eso de alguna forma nos da cierta gloria a las personas, pues creerle a Dios le da gloria a Él. Cuando alguien hace lo correcto esperando agradar a Dios, tiene fe. Cuando alguien hace lo correcto esperando agradar a Dios, tiene fe. Cuando alguien no responde con insulto, cuando lo insultan porque sabe que está delante de Dios, entonces es síntoma de que tiene fe. Cuando alguien decide no hacer algo solo porque todos lo hacen, sino agradar a Dios, demuestra que tiene fe. Cuando una persona decide esperar en Dios y no en sus propias fuerzas, demuestra que tiene fe. Algunas características de tener fe, porque la fe nos motiva a construir una vida que agrade a Dios. ¿Qué tan motivado te veas en construir una vida agradable a Dios? Es un buen termómetro de en qué temperatura se encuentra tu fe. Si tú constantemente estás tratando de tomar decisiones y vivir una vida agradable a Dios, si tú constantemente estás en eso, tú tienes una fe fuerte, estás maduro en la fe. Si a ti no te importa construir una vida que agrade a Dios, tú no tienes fe. Y si dices tener fe, entonces tú lo que tienes es otra cosa, ¿verdad? Una forma rara de creencia, ¿verdad? Porque la verdadera fe nos motiva a construir una vida
que agrada a Dios, en confianza en Él. Uno de los síntomas más graves de la falta de fe en una persona es la falta de oración. Por lo tanto, ¿cómo sé que tengo fe? Cuando tengo una vida de oración activa. Otro termómetro para medir cómo está tu fe es tu vida de oración. Si tú no buscas construir una vida que agrade a Dios, tu fe es poca. Si tu vida de oración es poca o nula, tu fe está al mismo grado. La oración es otro calibrador, otro termómetro que nos ayuda a medir nuestra fe. Uno de los síntomas más graves de la falta de fe es una persona que no tiene una vida de oración. ¿Por qué? Porque el que no ora depende de sí mismo. El que no ora confía en sus propias fuerzas. El que no ora no cree que Dios lo esté escuchando. La persona que no ora es porque duda que Dios le escuche y llega a dudar siquiera que Dios está ahí. Por eso no oramos. Nos escudamos detrás de algunas otras cosas, la rutina nos absorbe, no tengo el hábito, pastor, es que no sé qué decir. Y sí, hay varias cosas que surgen alrededor de no tener una vida de oración. Pero lo que más anuncia el no tener una vida de oración es que no creemos que Dios nos escuche. ¿Cómo sería la vida de una persona? ¿Cómo sería la vida de una persona que está convencido de que Dios lo está escuchando cuando habla con él? Si yo tuviera la certeza, si yo tuviera una convicción súper fuerte de que Dios me escucha, no, yo creo que nunca dejaría de hablar con Él. Nunca dejaría de buscarle, nunca dejaría de tener una vida de oración. La persona de fe se acerca en oración a Dios con la convicción de que Él está presente. Lo acabo de leer en la Biblia. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está ahí. Y que Dios recompensa a quien lo busca sinceramente. El que se acerca a Dios necesita tener fe. ¿Fe en qué? En que Dios está ahí. Pero no solamente en que Dios está ahí. El que se acerca a Dios necesita tener fe en que Dios está interesado en mi vida. En que Dios le interesan mis oraciones. En que Dios quiere conversar conmigo. Que Dios quiere pasar tiempo conmigo. La persona de fe sabe que la búsqueda de Dios en oración le traerá beneficios y recompensas. No me lo inventé, lo dice la Biblia. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está ahí y que Él recompensa a quien lo busca sinceramente. La persona de fe sabe que si busca a Dios en oración, le va a traer beneficios. Sea que se responda a su petición en la forma en que Él quiere, sí o no. El orar te va a traer beneficios. Sea que Dios responda como tú quieres o como no, la oración te va a traer beneficios sí o sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios recompensa a quien lo busca, sea que su petición sea contestada como espera o no. Es un buen termómetro la vida de oración para saber si tenemos fe. ¿Cómo va a ser nuestra vida de oración para este próximo año? ¿Cómo va a ser nuestra vida de oración como iglesia para este próximo año? ¿Cómo va a ser nuestra vida de oración? Sé que tengo fe cuando tengo esperanza y paz en medio de las dificultades. Sé que tengo fe cuando tengo esperanza y paz en medio de las dificultades. Lo primer síntoma es: deseo vivir una vida que agrade a Dios. Síntoma de tener fe. Segundo, tengo una vida de oración activa. Tengo una vida de oración ferviente, dependiente de Dios. Síntoma de tener fe. Tercero, sé que tengo fe cuando me mantengo en calma y en paz en medio de las dificultades. Si tú eres una persona que rápidamente pierdes la paz por las situaciones, Dios está diciendo: hey, te falta que confíes más en mí, te falta tener fe. En la medida en que con qué facilidad pierdes la paz, con qué facilidad pierdes la calma aquí y aquí, eso es señal de no tener fe. Porque la persona de fe se mantiene en calma y en paz en medio de las dificultades. Una de las características de las personas de fe es que no son motivadas por la situación como lo son por la confianza que tienen en Dios. Romanos 4:18. Romanos 4:18, si me lo pueden poner por favor, creo que por ahí lo puse. Declara algo muy interesante sobre la vida de Abraham. Dice que no tenía razones para tener fe. Romanos 4:18 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza o fe, está hablando de Abraham,
porque no por nada Abraham es conocido como el padre de la fe. Si a alguien le tenemos que aprender la vida de fe es Abraham. Y dice la Biblia, aun cuando Abraham no tenía motivos evidentes, tangibles o palpables para tener fe o esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había, ¿qué? Creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham dijo, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, sucederá, aunque no tenga ahorita ningún motivo para confiar, para tener esperanza, para tener fe. Dice que Abraham no tenía muchos motivos para tener esperanza, y quizá tú te puedas encontrar en una situación que digas, no, la verdad es que no, pues no encuentro muchas razones para tener fe, no me está yendo muy bien emocionalmente, físicamente, espiritualmente, en la familia, el año no lo estoy cerrando, no tengo muchas razones, muchos motivos para tener fe. Abraham nos recuerda que la fe no depende de las circunstancias, sino lo que Dios ha declarado sobre tu vida. No depende de las circunstancias, sino lo que Dios ha declarado. Y decidió seguir teniendo esperanza porque había creído en la fidelidad de Dios. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Y uno de los fundamentos de la amistad es confiar uno en el otro o no. Tú eres amigo de la persona que confías. Tú tienes un montón de conocidos, pero amigos son pocos. ¿Por qué? Porque al amigo tú le entregas tu confianza. Tú confías. Le puedes dejar las llaves de tu casa, le puedes pedir que mueva tu carro mientras tú no estás, que recoja a tu hijo de la escuela, que haga un movimiento de tu dinero que te haga favor. ¿Por qué? Porque confías en él. La amistad es resultado de confianza. Por eso Abraham es reconocido como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque confió en Dios, porque le creyó a Dios. La persona de fe no se debilita por las circunstancias. Cada dificultad es una oportunidad para evaluar el estado de su fe. El apóstol Pablo en su primera carta dice, ¿por qué se sorprenden cuando son pasados por el fuego? ¿Por qué les sorprende cuando son pasados por el fuego? ¿Que no saben que cada dificultad, cada prueba que ustedes están atravesando es la oportunidad para que sufran juntamente con Cristo? Y juntamente con Cristo demuestren la confianza que tienen en Dios. ¿Por qué nos asombramos los cristianos cuando tenemos dificultades? Ahora en el Congreso de Avita le hicieron una pregunta al pastor Héctor Campos y a otro chico, Raúl Jaramillo, que tiene por ahí algo de preparación en la defensa de la fe, y le hacían preguntas de ¿por qué a los cristianos nos va mal, verdad? Y a los que no son cristianos les parece que les va muy bien, verdad? Y no, es que no siempre las cosas... las buenas se tienen que medir con cosas materiales, ¿verdad? ¿A qué le llamas que te vaya bien? Pero yo me quedé pensando, la Biblia dice claramente, no te sorprendas cuando en esta vida te vaya mal. No dudes del poder de Dios cuando en esta vida te vaya mal. No dudes del poder de Dios, ni te sorprendas cuando seas pasado por diferentes dificultades, porque a Dios no le interesa que tú llegues a la tumba millonario. A Dios no le interesa que llegues a la tumba con un montón de éxitos. A Dios le interesa que tú llegues al momento de la muerte con fe. Fíjate lo que estoy diciendo. A Dios le interesa que tú termines la carrera de tu vida no con muchos ceros en el banco, números en el banco, con una grande cifra. No le interesa a Dios que tú llegues al final de tu vida con un montón de éxitos, títulos y un montón de cosas de este mundo. A Dios le interesa que tú llegues al final de tu vida con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y creemos que Dios nos ha entregado una vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos... Y si usted llega al día de su muerte sin fe, usted está perdido. Por eso Dios está interesado en pasarte por el fuego en esta vida para que tu fe sea probada, porque lo que más le interesa a Dios en esta vida es que nosotros tengamos fe. Y Dios da, y Dios quita, y Dios prueba, y Dios bendice, y Dios nos pasa por el fuego y por el desierto, y luego en la montaña, y luego en la prosperidad, y luego en la escasez. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mantener nuestra fe creciendo y activa. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿por qué se me asustan cuando pasan por pruebas, hermanos? ¿Por qué se me sacan de onda? ¿Y por qué? Porque su primer pensamiento es, uy, pues Dios no es tan bueno, uy, pues Dios me ha abandonado, uy, pues esto. ¿Por qué? ¿Por qué se les sorprende tanto, hermanos, que Dios los pase por pruebas? ¿Qué no saben que a Dios le interesa que lleguen al final de su vida con fe? Y Dios va a hacer todo lo posible para que tú termines la carrera con fe. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Romanos 5:3, Pablo dice que nos alegremos al atravesar por diferentes pruebas y dificultades.
Romanos 5:3 dice: hermanos, alégrense cuando pasen por diferentes pruebas y dificultades. Alégrate cuando tu carácter es probado. Alégrate cuando eres insultado. Alégrate cuando eres difamado. Alégrate. Alégrate cuando pases por diferentes circunstancias y pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque esas dificultades van a desarrollar en ti resistencia. Y la resistencia produce carácter. Y el carácter produce fe. Porque la fe también tiene que ver con carácter. El carácter del cristiano tiene que ver con confianza en Dios. Por eso le dije que uno de los síntomas es construir una vida que agrade a Dios. Alégrense cuando pasen por diferentes pruebas y dificultades, porque es la forma en que desarrollas resistencia y carácter. Y el carácter produce esperanza, o que es lo mismo, fe. La fe es la confianza en Dios y en su poder, que puede transformarnos, sanarnos y animarnos. La fe se fortalece al conocer cada día mejor a Jesucristo. Más intimidad con Jesús, más confianza. Más intimidad con el Espíritu Santo, más confianza en Dios. La relación entre cualquier persona empieza a romperse cuando falta la intimidad. Intimidad entre amigos, intimidad entre pareja, intimidad entre padres e hijos. A falta de intimidad, menos confianza. A mayor intimidad, más confianza. Mayor intimidad con Jesús, más confianza en Él. La fe es lo que nos hace vivir con gozo en esta vida, porque la fe produce una esperanza paciente, un gozo sufriente, pues esperamos que Jesús nos haga partícipes de la gloria que el Padre le dará. Para este nuevo año necesitamos iniciar con fe. Necesitamos también evaluar la condición de nuestra fe para empezar el próximo año, confiando en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Debemos ver con la fe y ser motivados por lo que vemos a través de la fe. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Espíritu Santo, queremos tomar estos minutos que nos quedan de la reunión para hacer una evaluación personalmente de nuestra fe. Espíritu Santo, queremos tomar estos minutos para ver dentro de nuestro corazón y a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que es veraz como espada de doble filo. Hoy queremos evaluar nuestra fe y a través de estos síntomas llegar a un diagnóstico de cómo se encuentra nuestra fe. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos dado gloria a tu nombre, porque no estamos viviendo una vida que se cimiente en la confianza que tenemos en Dios. Señor, te pedimos perdón porque cantamos o decimos y que queremos glorificar tu nombre, y tú pides que te demos gloria al confiar en ti, Señor. Tú pides que te glorifiquemos al tener vidas que se construyen en base en tu confianza, Señor. Señor, ayúdanos a creer en tu palabra, en tus promesas. Ayúdanos a ver a Jesucristo con los ojos de la fe, Señor. Y si hay alguien aquí que no se le ha revelado la persona de Jesús, quiero pedirte, Espíritu Santo, que derribes las escamas de sus ojos espirituales para que puedan ver la belleza, la plenitud de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que no solamente retengan datos históricos del nacimiento de Jesús, sino que se revele por la fe la persona de Jesús. Que podamos ver al Hijo de Dios en Jesucristo a través de la fe. Que podamos saber que la vida eterna, Señor, y la gloria que nos darás nos está esperando a cada uno de nosotros si permanecemos con fe hasta el final de nuestras vidas. Señor, queremos cerrar este año evaluando nuestra fe, que tanto confiamos en ti, que tanto nuestra confianza en ti despierta nuestra vida de oración, Señor. Quizá estamos orando ahorita sin la certeza de que tú nos estés escuchando. Pero la palabra de Dios dice, amados, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Nosotros tenemos que creer que Dios está escuchando en este tiempo nuestra oración. Necesitamos creer que Dios está atento con su oído. En este momento Dios está aquí escuchándonos. Él va a recompensar nuestra vida cuando nosotros
nos acercamos con fe, confiando que Él está, que Él es bueno. Dios está escuchando en este momento. No desaproveches la oportunidad de ejercitar tu fe en este tiempo y repite ahí en tu corazón: yo creo que Dios me está escuchando, yo creo que el oído de Dios está atento ahorita a mi vida, yo creo que Dios está cerquita mío, yo creo que Dios está cerca y puedo acercarme, puedo decirle: Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe, déjame confiar cada día más en ti, dame hambre, Señor, y deseo por la oración, convicción de que tú estás cerca, Señor. Señor, fortaléceme en medio de mis debilidades y mis pruebas, Señor. Señor, he perdido el gozo muy fácilmente, he perdido la paz muy fácilmente, y eso es señal de que me falta confiar más en ti, Señor, que estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo y no seré movido. En medio de la tormenta no me hundiré porque yo confío en ti, Señor. Yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús que hay personas que si tienen fe y confían en Dios, sentirán cómo Jesús los saca del agua, como sacó a Pedro. Por la falta de fe, Pedro se estaba hundiendo, y quizá tú sientes que te estás hundiendo, pero por la fe el Señor Jesús extendió su mano y lo empezó a sacar, lo empezó a levantar por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe, Señor, hoy queremos fortalecer nuestro escudo de la fe, Señor, que está desgastado, que se está quebrando de ciertas partes, y eso es bueno, amado, porque has estado utilizando tu fe. Si tu fe se encuentra desgastada es porque la has estado utilizando, pero necesitas detenerte a pedir al Espíritu Santo que te llene de convicciones, de fe, de fortaleza, de confianza en lo que tú crees como cristiano, en la palabra de Dios, en la existencia de Jesús, en ser parte de la iglesia de Cristo. Tienes que afianzar tus convicciones por la fe para salir adelante y pelear lo que tiene para nosotros el año que entra, con una fe fuerte, con una fe firme, sólida. Te lo pedimos. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, permítenos que estas últimas semanas del año, Señor, podamos crecer en nuestra confianza en ti. Decidimos creer en ti y confiar en ti, Jesús, en que tú eres bueno, Señor. Y como yo sé que tú estás aquí entre nosotros, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada persona aquí presente. Que el favor de Dios y el rostro de Jesús esté sobre ti y sobre los tuyos. Que el Señor te bendiga y multiplique todo lo que tus manos tocan y conquistes lo que tus pies pisan. Que el rostro de Jesús resplandezca como el sol del mediodía sobre los tuyos y sobre tu familia. Y que en esta temporada la paz, el amor y la confianza en Dios inunden tu corazón. Que el Señor reprenda al devorador y aleje de ti a todo lo que quiera hacerte daño en el nombre de Jesús. Que el Señor guarde tu familia, guarde tu economía en este tiempo. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga.